Es licenciada en Derecho, cuenta con posgrado en estudios de maestría en Administración Pública, especialidad en Derecho del Trabajo y maestría en Derecho. También es especialista en Género y Políticas Públicas. Es integrante de la mesa directiva del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. Presente, es representante también del grupo multidisciplinario Generando Igualdad y muchos otros títulos que podríamos ponerle a nuestra compañera Marlene, diplomados, pero sobre todo ha ayudado mucho en esta parte de la historia en la que hoy nos encontramos, que es generando igualdades y en el género. Entonces le doy la bienvenida a Marlene, por favor, y la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días todavía, si nos es un poco tarde. A mí me gustaría, Lili, si podemos presentar una vez a Mayra, porque vamos a platicar, ¿no? Esto no es una conferencia, más bien queremos platicar con ustedes. Me encanta la idea, claro que sí. Tenemos a la licenciada Mayra Hernández Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho con maestría especial en Derecho Civil. Es integrante de la Red Nacional de Líderes He4She en el estado de Querétaro, en apoyo en favor de la igualdad de género, desarrollado por la ONU Mujeres. Es integrante de la Red por la Infancia y Adolescencia Queretana. Participó en la elaboración del informe Sombra Beijing +20 sobre la mujer en el ejercicio del poder. Es presidenta de Coincidir Mujeres AC y también muchísimos títulos que hace unos días le nombraron y le decían que si empezó desde que era bebé o cómo está el activismo aquí. Sin embargo, yo le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Mayra, por estar y por representar también de aquí, desde dentro de la legislatura, a las mujeres. Bienvenidas. Buenos días. Bueno, primeramente agradecer a mi compañera activista y amiga Lili Alba, gracias amiga por esta invitación y por esta iniciativa de poder agruparnos a todas las organizaciones de la sociedad civil y poder tener un espacio para poder nosotros dar nuestras opiniones, nuestras propuestas, sobre todo el avance que se necesita en los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. También agradezco a la diputada Talí por igualmente reconocer todo su compromiso que tiene en la causa de género. Y empezando nuestro tema, que vamos a hacer un conversatorio con mi compañera Marlene, a quien también es un honor que podamos compartir esta mesa de análisis, compañera activista y que reconozco todos sus logros que ha tenido. Y vamos a empezar a platicar sobre la participación política de las mujeres. Y creo que vale la pena iniciar en mencionar que Querétaro somos primer lugar en participación política de las mujeres. Esto es un reconocimiento amplio que se da a nivel nacional a Querétaro. Vemos que tenemos aquí en el Congreso del Estado 13 mujeres diputadas, hay una mayoría de representación, tenemos 9 presidentas municipales, tenemos paridad de género en el Estado de Querétaro en participación política. Pero ¿qué ha pasado para que podamos llegar de Querétaro, que fuimos de los estados últimos en participación política? ¿Qué pasó para que hoy seamos el primer lugar en participación política? Entonces vamos a hacer ese análisis del porqué. Y comenzando con esto, tenemos que empezar en el contexto de la discriminación, porque la discriminación contra las mujeres ha sido una discriminación histórica a lo largo del tiempo. De hecho, la Declaración de los Derechos Humanos anteriormente era la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Únicamente se contemplaba a los hombres como ciudadanos, a las mujeres no se nos contemplaba como ciudadanas. Es a raíz de eso que en este avance del movimiento feminista, del impulso de los derechos humanos de las mujeres, se puede ya tener el derecho al voto y el derecho a ser votada. Entonces vemos cómo han pasado 53 años desde el derecho al voto. ¿Y qué ha pasado en todo este avance? Ahora, gracias a las acciones afirmativas que son las cuotas de género, estas acciones afirmativas que parten
desde ser un impulso para poder nivelar las cuestiones de desigualdad que se encuentran, porque tenemos que entender que esta discriminación está basada en estereotipos y en prejuicios que lo que generan son relaciones desiguales, y estas relaciones desiguales generan dos grupos: personas que disfrutan sus derechos plenamente, y a la par tenemos grupos de personas a las que les son negados estos derechos. Entonces, precisamente para que estas personas a las que les son negados estos derechos, o estos grupos en discriminación en el que nos encontramos las mujeres, tiene que haber medidas efectivas, medidas de avance para que estos grupos puedan acceder a sus derechos y ejercer estos derechos de manera plena. Recordemos que la participación política de las mujeres es un derecho humano universal y que está, como vemos, está establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belém do Pará, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Ahí se establece el derecho humano de la participación política de las mujeres, que debe ser garantizado por el Estado a todos los ciudadanos sin distinción de género o cualquier otra condición social que provoque discriminación o menoscabo al ejercicio pleno de estos derechos. Y vemos entonces cómo la CEDAW señala que la discriminación contra las mujeres es toda la distinción, exclusión o restricción basada en el género que tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento del gozo y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en las esferas política, económica, social, cultural y civil de cualquier otra. Porque la discriminación contra las mujeres viola los principios de igualdad de derechos y de la dignidad humana, dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre. Por eso decíamos, y la diputada también comentaba sobre la igualdad de oportunidades. Aquí se está hablando que las mujeres también accedan a las mismas oportunidades que los hombres en participación política. Y si no tenemos esta participación de las mujeres en política, pues constituye un obstáculo para el bienestar de la sociedad. Lo que las mujeres podemos aportar a la sociedad y dentro de la esfera política, en distintos cargos de elección popular y en la administración pública, es muchísimo, y que esto no se ha visto o no se ha visibilizado a raíz de la que las mujeres no han tenido esta plena participación. Y vemos entonces cómo la violencia política comprende todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Esta violencia política puede ser desde la verbal, patrimonial, económica, física, sexual, psicológica. Puede ser también a través de todas las tecnologías de la información, ahorita con todos los medios sociales, y puede ser perpetuada por el Estado, por distintos agentes, pero también por cualquier ciudadano inclusive. Y vemos muchos casos de violencia política y ejemplos de violencia política en los partidos políticos. Vemos amenazas dentro de los partidos políticos para evitar que las mujeres se registren como candidatas, la búsqueda de mecanismos para evitar cumplir con las cuotas de género. Vemos cómo a todas luces se trata de no cumplir con estas cuotas de género, inclusive los partidos políticos hacen diversas estrategias para que no cumplir con esto. Y también vemos cómo inclusive algunos partidos políticos exigen a las mujeres firmar renuncias en blancos antes de registrarlas como candidatas. Vemos registros de mujeres en distritos perdedores o particularmente violentos, porque se sabe que está bien, cumplimos con las cuotas de género, mandamos a las mujeres, pero las mandamos al distrito perdedor, porque ahí no tienen oportunidades. Entonces sabemos que cumplo yo con esa cuota, pero te mando ahí, o te mando también a distritos extremadamente violentos, donde sé que tampoco, o es un distrito que realmente existe esta violencia contra las mujeres, que existe la violencia de género, que inclusive hay feminicidios. ¿Ustedes creen que en una comunidad donde hay feminicidios, donde hay violencia extrema contra las mujeres, van a votar por una mujer? No. ¿Como su representante? No. Pues no.
Vemos también cómo hay inacceso a recursos para sus campañas, incluso les dicen, ok, vas para candidata a presidencia municipal, pero entonces para ti es mucho menos el recurso que te toca. Y todas estas cuestiones que estamos mencionando de ejemplos, sí tenemos que entender que son resultado de violencia de género. Sí tenemos que entender que es a causa de ser mujeres, porque hay otros tipos de violencia política que no son consideradas como violencia de género, pero sí esto es exclusivamente porque a raíz de esto hay una base de estereotipos de género y de esta cuestión histórica que venimos comentando. Entonces, vemos igual también las mujeres que ya están en el ejercicio del poder, que no reciben su salario completo, que hay a veces regidoras que les piden, aquí creo que hay algunos casos, alguien aquí se siente identificado con esos casos, pero hay regidoras a las que se les dice, vas a ser regidora, pero vas a tener una parte de tu salario y el otro salario va a ser mío porque yo te postulé, porque yo te impulsé a ese cargo político. Entonces, esa es la amenaza que hay detrás de todos estos ejercicios del poder, que haya amenazas de que ellas no puedan tener el acceso completo a sus derechos, de no poder tener este pago, que es su derecho, poder tener el pago completo, pero que son amenazadas y que si dicen algo, también hay una repercusión, inclusive en su carrera política, ¿no? Porque no las dejan avanzar hacia otros cargos políticos, porque sabemos que primero van avanzando poco a poco las mujeres, estos cargos de regiduría, después una diputación, después a una presidencia municipal, y no hemos tenido el caso a gobernadora, pero